A inicios de esta semana, en la función judicial de la SUAY, se realizó una primera audiencia con respecto a una acción de protección presentada por especialistas en medicina familiar y comunitaria contra el Ministerio de Salud Pública. Los patrocina el abogado Juan Carlos Almeida, a quien damos la bienvenida. Quisiéramos conocer cómo se configura esta situación, abogado Almeida. ¿Cómo le va, licenciado? Muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos compartir con la audiencia, con la ciudadanía, la situación por la que están pasando en concreto este grupo de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria con los que hemos presentado varias acciones de protección en toda la zona 6, en las provincias de Cañar, Azuay y Morona, Santiago. En efecto, el día lunes tuvimos las primeras audiencias, ya una de ellas con sentencia favorable. Las demás se han suspendido las audiencias por falta de comparecencia del ministerio, pero van a retomarse este día viernes y el siguiente miércoles. La acción de protección se plantea por el incumplimiento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Como usted conoce, como la ciudadanía conoce, esta ley que se aprobó en junio del año pasado estableció un reconocimiento, una valoración, una suerte de agradecimiento, diría yo, para los médicos que afrontaron en primera línea la pandemia. ¿Y qué estableció esta ley? Que, verificado que los médicos hayan trabajado durante la pandemia en un centro de la Red Pública Integral de Salud, se generaba un proceso para otorgarles estabilidad. Estamos hablando, obviamente, de médicos que no la tenían previamente, ¿no? Contratos ocasionales y nombramientos provisionales. La propia ley determinó que esto debía cumplirse hasta finales del año pasado, hasta el 31 de diciembre del año pasado. Han pasado 6 meses más y el ministerio no ha cumplido, y lo que es peor, no hay visos de solución. Es decir, ante las peticiones internas de los médicos, o no se les responde, o se les responde con ambigüedades, o de plano, en algunas provincias, se les niega su derecho. ¿Se cumplió en alguna medida o fue una omisión total? Es justamente el hecho de que se cumplió, de que ya se dio nombramientos a una parte de los médicos sin ningún criterio de ponderación, es parte de los argumentos de la acción de protección. Es decir, hay una discriminación injustificada en relación a determinados profesionales. Mientras a un grupo ya se le concedió el derecho, a otro no. Y no existe un justificativo técnico, jurídico, fáctico, que permita decir, bueno, a este grupo le concedo el derecho y a este no. Es más, si es que uno de los factores que debería ser aplicable para planificar y dar primero los nombramientos a un grupo y a otros no, debería ser, lo lógico es que sea el nivel de exposición que han tenido ante el virus, ante la pandemia. Y este grupo de especialistas de medicina familiar y comunitaria son, sin lugar a dudas, los datos que hemos referido además a los jueces y probado con documentos, son de los grupos que más pacientes han atendido de manera directa. Es decir, quienes más han estado en contacto con pacientes COVID positivo, tanto en los centros de salud cuanto en sus domicilios, porque esta especialización justamente tiene como fin, es una especialización pensada para el sector público, la medicina familiar y comunitaria, y tiene como fin atender al paciente en el primer nivel de atención, evitando que colapse el sistema de salud cuando los pacientes sin necesidad van a los hospitales. Entonces, entiendo que la medida iba dirigida para regularizar a unos 12,000 médicos aproximadamente. De ellos, ¿cuántos se vieron efectivamente beneficiados? Desconozco el número que a nivel país ya se han beneficiado, pero sí conozco que, por ejemplo, en la zona 6 se han dado ya nombramientos a odontólogos, se han dado nombramientos a auxiliares, se han dado nombramiento incluso a funcionarios que están en el rol de despacho de documentos en farmacia, todos ellos con legítimo derecho a acceder a su nombramiento, por supuesto. Sin embargo, no entendemos por qué los médicos que han estado directamente con los pacientes han sido excluidos. Y el grupo de médicos familiares que ha presentado la acción es de
es de 80 médicos. La primera acción que ya tuvo sentencia y que fue favorable, justamente hacía mención a 3 derechos constitucionales vulnerados. El primero, la seguridad jurídica, es decir, si tenemos una norma expresa, una norma clara como la del artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, y esta norma no se cumple en los plazos establecidos, hay una vulneración a la seguridad jurídica. Si es que a unos médicos se les da nombramientos y a otros no, y no hay una explicación técnica, jurídica, fáctica de por qué se priorizó a unos y no a otros, y aparentemente es un tema absolutamente discrecional, se vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y finalmente también se vulnera el derecho al trabajo en su esfera de la estabilidad, que si bien no es una norma absoluta en ninguna relación laboral, cuando se cumplen los requisitos para obtenerla y no se la concede, se termina vulnerando también el derecho al trabajo. Ahora, falló, abogado Almeida, el gobierno de Lenín Moreno, que fue paradójicamente el que propuso y aprobó esta ley de apoyo humanitario. ¿Qué respuestas ha dado hasta el momento el actual gobierno? Bueno, eso es un tema, por ejemplo, usted fue público que el vicepresidente en conversación con uno de los, con un médico en Quito, le decía, esto fue una oferta del gobierno anterior, y no es una oferta, es una ley. La ley no la aprueba solo el gobierno, la aprueba el Congreso, la Asamblea Nacional, y fue una ley aprobada por todos los bloques, salvo uno. Entre los bloques que aprobaron la ley está el bloque creo, del actual gobierno. Entonces, responsabilidad y compromiso político debería existir también. ¿Qué ha dicho el nuevo gobierno? Que está claro, apenas va a cumplir 2 meses, pero las autoridades a nivel regional, de los directores distritales, siguen siendo los mismos, y ellos como autoridades nominadoras se mantienen en incumplimiento de la ley. El gobierno nacional, además en las acciones de protección que se han presentado, y a su defensa, pues esgrime los mismos argumentos que esgrimía en el gobierno anterior. ¿Qué es lo que se esperaría? Que la justicia dictamine que deben ser contratados, deben ser integrados. Sí, lo que dice la ley es que tiene que generarse un proceso de concurso público en el que, verificados estos requisitos, ser profesional de la salud, haber trabajado en uno de los centros de atención de la red pública durante la pandemia y mantener un contrato ocasional, se les otorga nombramiento permanente. No se está pidiendo en las acciones de protección ordene la entrega del nombramiento mañana, sino se está pidiendo que se establezca un plazo ya perentorio para que se lleve a cabo este proceso de concurso y, finalizado corroborado los requisitos de la ley, se otorgue los nombramientos. ¿Y cómo les fue, abogado, en esa primera audiencia el lunes de esta semana? En la primera audiencia, realmente, como le contaba, nos fue bien, se declaró la vulneración de derechos, y la medida de reparación que dictaminó el juez es que el ministerio tendría un plazo máximo de 4 meses más para implementar los procesos de estabilidad para los médicos. Las otras 2 audiencias que tuvimos, una en Cuenca y otra en Paute, se suspendieron por inasistencia del Ministerio de Salud. La de audiencia de Paute se retoma este día viernes y la audiencia de Cuenca se retoma el próximo día miércoles. Confiamos en que se haga justicia. ¿Alguna disposición, alguna reacción han tenido ustedes desde el Ministerio de Salud Pública? Ninguna. En realidad estamos a la espera de los pronunciamientos en cada una de las etapas procesales. Por supuesto, yo creería que más bien el gobierno nacional, justamente por entender que es un nuevo gobierno, podría, en lugar de asumir la defensa de la omisión del gobierno anterior, plantear mecanismos de reparación con plazos acordados incluso con los actores para poder cumplir la ley. Confiemos que se dé así. Hasta el momento no ha sucedido, pero podría darse en los futuros procesos. ¿Qué viene luego de esa primera sesión? ¿Cuál es el proceso que se va a seguir? Bueno, las instituciones públicas tienen la posibilidad de apelar esta primera sentencia favorable. Esta primera sentencia favorable en el grupo que yo patrocino. Sin embargo, ya hay muchas sentencias favorables alrededor del país
exigiendo y disponiendo que las autoridades del Ejecutivo cumplan la ley. Muchos se han apelado, la mayoría, por no decir todas, seguramente alguna que otra no se habrá apelado, pero las que yo conozco están apeladas y deben ser conocidas por las cortes provinciales de cada provincia para una sentencia ya definitiva. ¿Estas decisiones previas o en otros sitios del país han generado quizá jurisprudencia en este tema? No, las acciones de protección, o mejor dicho, en materia constitucional, la única decisión que genera jurisprudencia es la de la Corte Constitucional. Las decisiones de cortes provinciales, digamos, son pares, ¿no es cierto? Entonces, la decisión de la Corte Provincial del Guayas no es obligatoria para la Corte Provincial de la Azuay y viceversa. Entonces, estas decisiones de Corte Provincial, aunque ya son obligatorias porque son de última instancia, en cada caso, no obligan a las otras Cortes Provinciales. En su momento, como todos los casos de acciones de protección terminan remitidos a la Corte Constitucional a manera de una suerte de control, la Corte entenderíamos que en algún momento expedirá una jurisprudencia ya obligatoria a nivel nacional, pero no existe todavía. Bien, ¿cuál sería su pedido final tanto a las autoridades judiciales como a las del Ministerio de Salud Pública? Tanto a las autoridades judiciales cuanto a las del Ministerio de Salud, el pedido es de justicia. Este tema del reconocimiento a los médicos es eso, es el valorarles, es el hacer que salgan de esa invisibilidad de su traje de astronauta a la visibilidad, a que dejen de ser objetos y pasen a ser sujetos de protección. En materia constitucional este es un principio fundamental y es un tema que como sociedad debemos apoyarlo e impulsarlo porque es un tema netamente de justicia. Si en cualquier otra área de trabajo, la abogacía, el periodismo, tenemos niveles de exposición y tenemos miedo de contagiarnos y de contagiar a nuestras familias, los médicos, con muchas más razones, han vivido una situación muy, muy dura. Este grupo de especialistas que han estado en contacto directo con los pacientes, atendiéndolos incluso en sus domicilios, presentes en los levantamientos de fallecimiento, de cadáveres por fallecimientos en domicilios, se merecen que la ley sea aplicada. No pedimos nada más que la aplicación de la ley en relación a los principios constitucionales que tienen que ver con ella. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado, abogado Almeida. Muchas gracias a usted. El abogado Juan Carlos Almeida defiende y patrocina a un grupo de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria que exigen el cumplimiento de la ley que lo emitió el gobierno de Lenín Moreno, que integraba a estos profesionales de la salud al sistema de salud de Ecuador. Nos vamos a una breve pausa.